Sí, te estamos Sí, sí, se escuchando. escucha. Sí, se escucha muy Bien, bien, ¿eh? perfecto. Muchas gracias. Me disculpo con anticipación porque tengo a mi gato que está reclamando atención y va a empezar a saltar acá arriba. Cualquier cosa lo voy a interrumpir, va a venir una cosa negra. No se preocupen, no hay ningún fantasma. Un comentario quería hacerte, Ángel. La próxima vez, si puedes iniciar la grabación con todos los anuncios, así ya nos queda los links y todo para poder hacerlo en la grabación. Queda mejor la publicidad. Eso, porque si no se pierde un poquito. Bueno, voy a ver, compartir pantalla. Bueno, ¿ven todos? ¿Me Se confirman, por ve. favor, si Sí, se ve la sí, sí, se presentación? Sí, ya ve se ve. perfectamente. Bueno, genial. Bueno, la idea del evento de hoy, como había mencionado Ángel, es hacer un breve repaso sobre los modelos de ADCAR, Cotter y Bridges, pero a modo de resumen. Y la idea es, con esta mínima presentación, hacer algunos comentarios que estoy aportando yo en la presentación y aporte de todos los participantes. ¿Sí? A ver si paso la filmina. Ahí está. La dinámica, un segundito. La dinámica es mejorar la profundidad de la comprensión de los modelos estos de gestión del cambio a través de los aportes individuales y un debate más generalizado al final de la presentación. Está contemplado hacer 3 pausas, una después de la presentación de cada modelo, y proponemos 1 minuto por participante. eh, Evidentemente, si son pocos los que van a hacer aportes, puede ser un poquito más, pero después al final de la presentación, después de presentar los 3 modelos, va a haber un debate más abierto donde tenemos un poco más de flexibilidad y podemos tratar temas más complejos e incluso combinar los 3 modelos. Así que los invito a todos a que anoten cualquier duda que tengan, aporte clarificador, ejemplo práctico o de detalle teórico de todo lo que vamos a estar hablando ahora para poder compartirlo más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendieron todos? Sí, sí, correcto. Bueno, genial. Ya había mencionado Ángel que la definición de modelo, según el PMBOK, es que un modelo es una estrategia de pensamiento para explicar un proceso. Es un marco de referencia o fenómeno. Yo hice un par de notas, digamos, para clarificar un poco más. Podemos decir que un modelo sirve como base ideológica común, es importante que sea común para que todo el mundo hable el mismo idioma, para diseñar e implementar un plan de gestión del cambio y como herramienta de diagnóstico continuo. O sea, no sirve solamente al inicio, sino a lo largo, digamos, de todo el desarrollo del cambio. Otra forma de verlo es que es una simplificación de una realidad que es compleja, que define variables significativas y relevantes en forma de sistema, y sirve para entender, predecir e influir sobre la realidad. Y después tomo una cita de Borges que, para llamar un poco la atención, que todas las teorías son legítimas y ninguna tiene importancia. Lo que importa es lo que se hace con ellas. Bueno, eh, como para tener un mapa general, acá tenemos enumerados los 5 modelos que aparecen en el PMBOK, como había mencionado recién Ángel, y menciono 4 modelos más que no están dentro del libro, pero son interesantes y sirven como contraste, que es el modelo de Lewin, que es una analogía a un cubo de hielo, que se descongela, se hace el cambio y se vuelve a congelar.
el modelo de Kubler-Ross, que es las típicas 5 etapas del duelo, yo creo que la mayoría lo debe conocer, las 7 S de McKinsey y el círculo de Deming. Hoy vamos a tratar el de Jeff Hyatt, de ADKAR, el de Kotler, de los 8 pasos, y el de transición de Bridges. Bueno, pregunta, ¿se ve arriba la pantalla el título? Porque a mí me parece... ¿Se ve todo perfecto? Bueno, asumo que sí. Todo bien. Cualquier cosa me pueden interrumpir Sí, sí, o se ve perfecto el consultar, título. y si no, después de cada presentación tenemos el espacio para los aportes. Bueno, el modelo de ADKAR se enfoca en producir el cambio a nivel individual, o sea, cuáles son las 5 etapas que tienen que atravesar las personas para garantizar que el cambio ocurra efectivamente. Entonces acá están las 5 etapas secuenciales. Primero la persona tiene que tener conciencia de la necesidad del cambio, después deseo de participar y respaldar el cambio, después conocimiento de cómo cambiar, y después capacidad para implementar el cambio. Después un refuerzo para sostenerlo el cambio. Una forma sencilla obviamente que es ADKAR, ahí en el nombre en inglés, son las iniciales, ¿sí? Una regla mnemotécnica. Imaginémonos que queremos bajar de peso. Lo primero que tenemos que hacer es conciencia de, tenemos 20 kilos de sobrepeso. Después, el deseo de bajar de peso. Después, saber cómo hacerlo, hacer dieta, ejercicio, tener saber cuál va a ser la estrategia, y a partir de ahí puedo no tener la capacidad de hacerlo. Entonces, hacer ejercicio, tener un personal trainer, tener un nutricionista y tener una rutina, generar hábitos, o sea, y empezar a hacerlo. Y después hay que sostenerlo. Eso es un ejemplo, el ejemplo tonto, digo yo, como para entender cómo funciona en un caso sumamente sencillo. Ahora vamos a explicar cada una de las etapas y hacer un par de comentarios. Por ejemplo, en Awareness, es muy importante cuando hay un cambio organizacional, los individuos que van a estar impactados por el cambio, lo tienen que llevar adelante, tienen que estar informados con bastante anticipación para mejorar las probabilidades de aceptación del cambio. Si uno se entera a último momento, puede ser que eso genere conflictos o genere resistencias solamente por enterarse a último momento. De hecho, hemos mencionado un par de situaciones en el evento pasado que explican claramente eso. Después hay que explicar las razones detrás de la necesidad del cambio, cuáles son los puntos de dolor para la compañía y cuál es el retorno de la inversión de ese cambio, o sea, cuál va a ser el beneficio para la empresa, y dar la oportunidad a hacer preguntas y sugerencias a los involucrados, o sea, incluirlos en el proceso, ¿sí? Que se sientan parte del cambio, no se sientan excluidos o impuestos. Después, una vez que uno ya sabe, uno tiene que tener ganas de cambiar. Entonces, hay que generar que las personas tengan el deseo de hacer ese cambio. Entonces, en la empresa deberíamos medir las reacciones de los interesados, o sea, ser consciente de los sentimientos que va a provocar ese cambio. Después, detectar si hay resistencias o indiferencias, o sea, una resistencia pasiva o activa. O sea, no voy a hacer nada para que las cosas cambien, o la verdad que voy a militar en contra de esto porque nos perjudica. Eso hay que detectarlo anticipadamente y tomar acciones para que en vez de una resistencia o una indiferencia sea algo más activo, o sea, proactivo frente a ese cambio que se quiere producir. Después, hay que abordar los temores y explicar cómo se van a beneficiar ellos con el cambio mismo. Un punto sencillo, digamos, es cómo contestar la pregunta ¿qué hay para mí? O sea, digamos, todos los individuos en una empresa, está bien, una cosa es el cambio de la empresa, el cambio de una oficina, o en una organización, sea cual sea, el tema es cómo me beneficio yo frente a esto, o cómo me perjudico. Entonces, ir sobre la motivación individual y contestar cómo se va a beneficiar esa persona.
¿sí? Para que desee el cambio. No solamente, bueno, vamos a adaptarnos porque sí, sino cómo se beneficia esa persona. Y después se recomienda en este paso reclutar el apoyo de líderes y trabajar en equipo. Seguimos en la etapa de habilitación, no sé si arriba se ve, ADCAR, zona de habilitación. Con respecto a la etapa de conocimiento, hay dos momentos en qué hacer en la transición del estado de situación anterior al nuevo y qué hacer plenamente en el estado de situación nuevo, o sea, cómo sostener el cambio. Entonces, uno tiene que tener conocimiento de cómo producir el cambio y después cómo sostenerlo. Eso tendría que estar diferenciado, pues son dos etapas distintas. No sé si da mucha profundidad, pero lo menciona tanto en el PMBOK como en otras fuentes. Después, hay que brindar educación, ¿sí? Capacitación, que no es lo mismo que una educación teórica, sino cómo llevar a la práctica el cambio que se va a producir, y después entrenar a las personas. Y algo que es muy importante es acceso a la información. Mientras más informados estén, digamos, los individuos, menos incertidumbre genera, y eso hace que sea más ameno y de hecho ayude a que sean proclives al cambio y que incluso lo apoyen. Después, se recomienda documentar los procesos, tanto de educación, capacitación, para que quede todo bien prolijo y registrado y poder hacer las modificaciones en caso que haya que hacerlas. Después, señalar la brecha entre habilidades, o sea, cuál es el estado de situación de habilidad del personal y a dónde lo queremos llevar y qué es lo que falta, y que eso sea lo más transparente posible. Y después, de acuerdo al cambio que se quiere elegir, hay que usar recursos específicos. Acá habla de otros recursos, como diagramas de flujo de proceso o manual de mejores prácticas que se quiere implementar, y que eso esté bien detallado y que sea parte del acceso a la información, y que digamos, todos estén en conocimiento fácilmente y sea fácilmente entendible. Sea un papel de trabajo sencillo. Bueno, ahora vamos a la zona de compromiso. Hay que generar capacidad. Bueno, para generar capacidad está bueno que dentro de las tareas diarias de los empleados se programen las prácticas como una tarea más, no que queda como algo fuera, o como una tarea para el hogar, o que no se contemple. Antes del cambio, antes de que el cambio se implemente por completo. Después hay que monitorear el desempeño antes de implementarlo e inmediatamente después de implementarlo, y dar un feedback que sea constructivo, no que el personal se sienta presionado o se sienta criticado, o incluso, no sé, mucha gente empieza a sentir que su puesto corre peligro. Entonces, que las personas se sientan contenidas y que el feedback sea constructivo para que puedan adaptarse de la mejor manera. Después, poner objetivos y métricas que sean razonables, ¿sí? Desde el comienzo, o sea, que sea algo alcanzable para las personas. Y después, hacer los ajustes que sean necesarios, o sea, poder ajustar, mejorar y simplificar el proceso a medida que se va probando y se van implementando. Entonces, esos son los tips que se recomiendan. Después, no hay que olvidarse del refuerzo. Es como, bueno, ya terminé el trabajo, ya se hizo el cambio. No, hay que monitorear que el cambio se implementó plenamente. Son esperables fallas y cuello de botella. O sea, la mayoría de los cambios apenas se implementan, siempre van a tener errores. Es lo más común. Entonces hay que detectarlos tempranamente y abordarlos rápidamente para que no se dé vuelta la situación, porque muchas veces cuando empiezan los primeros errores, la gente que apoyaba el cambio y lo implementaba naturalmente,
con determinadas fallas, determinados cuello de botella, pueden volverse en contra del cambio y volver a las tareas viejas. Entonces, hay que solidificarlo. Entonces, hay que monitorear que funcione todo como una espera. Y resolver los problemas en forma de equipo. ¿Sí? Esto es algo que lo vienen recomendando en todas las etapas. Y después seguir usando un feedback positivo y recompensar y generar reconocimiento para asentar ese cambio. Bueno, ahí está la explicación inicial del resumen de este modelo. Espero que alguno haga algún aporte eh, de algo que le haya pasado o algún comentario que quiera hacer de esta misma presentación. Bueno, ¿Me voy puedo- rompiendo el hielo. ¿Sí? Sí, pueden preguntar, o sea, no. No, ahí yo creo que alguno debe haber visto la similitud que hay, por ejemplo, del modelo ADCAR con los pasos que sigue, que va siguiendo, si querés, la curva de Kubler-Ross. O sea, si uno va tomando las etapas que tiene en esas transiciones que uno va haciendo frente a un cambio, casi se forma o se relaciona en forma directa con los pasos de ADCAR. Entonces ahí lo que uno va teniendo es la metodología de ADCAR, lo que te va haciendo es qué cosas tenés que ir haciendo para acompañar cada, cada uno de esos pasos en la transición ante el impacto del cambio para la gente. Sí, perfecto. Y aparte, perdón, quisiera aportar que este modelo se puede aplicar no solamente a organizaciones, sino por lo que estoy viendo se puede aplicar también en lo mismo. Y hablando de organizaciones, por lo que puedo notar, a cualquier tipo de organización, ya sea una organización grande, mediana, una multinacional, y acá me quedé pensando en los diferentes pasos, este, y hay una parte, la parte B que habla del deseo, y eso es un poco forzar a que la gente salga, digamos, de su zona de confort. ¿No es cierto? O sea, el cambio no viene mientras uno se mantiene dentro de la zona de confort. Cuando uno empieza a pensar de que saliendo de la zona de confort puedo llegar a obtener un beneficio, cualquier sea, puede ser un beneficio, digamos, voy a poner la cámara si me pueden ver, digamos, un beneficio de cualquier tipo, ya sea económico, cultural, no estamos hablando político, cualquier clase de beneficio que uno pueda llegar a tener. Pero me parece que la clave en la parte B de deseo es forzar el cambio a salir de la zona de confort. Este, y también hablar de capacidades, ¿no? O sea, puede ser que una persona no tenga muchas capacidades, no sea muy intelectual o no tenga gran desarrollo, digamos, de niveles, digamos así, de grandes teorías, pero muchas veces vemos métodos, digamos, aplicados en gente muy sencilla. O sea, por ejemplo, el almacenero a la esquina, antes de hacer un cambio, mira a su alrededor a ver cómo está la competencia. O sea, hay cosas que están aplicadas, digamos, de una forma muy sencilla, y que ya se ven aplicando desde hace mucho tiempo atrás. Este, y también es importante, o sea, bajar esto un poco más abajo, digamos, y hablar de que, por ejemplo, yo hace mucho tiempo había empezado a hablar de lo que era Pocahontas, que lo que era orden y limpieza, y me puse a pensar muchas veces, y yo dije, pero esto yo lo vi. O sea, el mantener cada cosa en su lugar y en su orden era lo que hacía mi viejo con el tablero, sus herramientas en el taller de su casa. O sea, son herramientas que vienen evolucionando, pero que ya tienen un trasfondo, digamos, cultural, que uno ya lo tiene arraigado. O sea, el cambio se produce porque la sociedad es innata al cambio.
O sea, siempre es un cambio dinámico. Bueno, quería aportar, no sé, este, pero es válido y me pareció muy bueno este método. Tal cual, Marcelo, lo que decís. De hecho, digamos, este modelo nació del estudio de casos exitosos de cambio. Entonces, por eso es algo intuitivo llevado a la práctica. O sea, vieron qué es lo que hacen, cuáles fueron las claves para generar un cambio exitoso y lo traducieron en estas 5 etapas. Entonces, por eso lo ves esa forma. Un tema, aprovecho ahí lo que estuvo comentando Marcelo. Eh, es verdad que a veces ayuda a los cambios lo que ya viene incorporado. Ahora, cuando no está incorporado es cuando se vuelve medio difícil o uno empieza a tener más resistencia. Cuando el cambio es un shock o la gente, como comentaba Marcelo, eh, la saca de la zona de confort. Y si no aparece bien explicado el beneficio, aparece la resistencia. Entonces, ahí algo que también hay que lo comentamos tal vez en la reunión anterior y que bueno, mencionó también Pedro hace un momento, es entender justamente dentro de esas transiciones que cada uno de los involucrados, como mencionó Pedro, está en una etapa diferente. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno es el gerente de sistemas de una empresa. Y de hecho me pasó hablando con uno en un curso de proyectos. Entonces, supongamos que uno de ustedes es el gerente de sistemas de una empresa. Y empieza, no hace falta que sea multinacional, una local, nacional. Y de golpe le dicen, bueno, habla con los dueños, dicen, sí, tenemos que mejorar esto, vamos a incorporar un sistema de gestión para empezar a manejar los inventarios, las compras y todo eso. Y claro, tanto la dirección de la empresa como él están muy metidos con eso porque saben de la necesidad, como comentaba antes Pedro, tienen la urgencia y ellos ya están metidos en el cambio y van evolucionando dentro de eso. El gerente de sistema saldrá a buscar qué alternativas hay, qué se adapta más a la empresa, cada vez conoce más de diferentes sistemas hasta que deciden adoptar uno, él le explica a la dirección cuál fue su elección de los sistemas que vio y empieza la implementación. A cada uno le preguntan cómo es el proceso, buscan los manuales y empieza la implementación. Y un día, entonces ellos ya están ahí en la adopción, casi en la última fase culminando a 1000 eh, el, en su interior, cada uno, la dirección, los gerentes y los implementadores, mientras que la gente todavía no se enteró que se viene el cambio. Entonces, de golpe un día anuncian, vamos a incorporar este nuevo sistema, ahí tienen los manuales, ahora les vamos a dar un curso y la gente se desayuna y entra el pánico. Y entonces dicen, no, ¿cómo la gente se va a resistir? Y en realidad uno está acá arriba en la curva y otros están iniciando la parte que comentaba Pedro de conocimiento o de empezar a tener noción de que algo está cambiando. Entonces, esos gaps son muy fuertes y son los que hay que manejar bien y ponerse en el lugar del otro. Ese es un poco el comentario a lo que estábamos hablando recién. Sí, yo creo que en ese caso, o sea, lo que es conveniente hacer es un paso previo, como bien dijo Pedro también en su exposición, armar un equipo de trabajo multidisciplinario y hacer participar, digamos, a todo nivel los trabajadores que estén involucrados a ese cambio, ¿no? Me parece que es una forma de acompañar el cambio. O sea, para no producir, digamos, el choque ese, digamos, eh, a lo nuevo, ¿no? Estás muteado, Ángel, Ángel. estás muteado. Sí, justo acá estaba viendo que Ariel en el chat había también preguntado algo sobre cómo lidiar con la resistencia. Y bueno, justo estábamos hablando de ese tema. No sé si quedó un poco contestado eso, pero tiene que ver justamente con ese acompañamiento que hay que hacer y que bueno, justamente el modelo
ADKAR lo que hace es ir diciéndote, bueno, paso a paso, por dónde tendría que uno transitar y acompañar al resto de la organización. Eh, Yo creo que lo que propone el modelo es, o sea, es ser consciente de cuál es el estado psicológico, o sea, qué es lo que quiere la otra persona, o sea, qué es lo que quieren los integrantes. Si uno no es consciente de el estado real de que, digamos, psicológico que están pasando, difícilmente vas a poder anticiparte a una resistencia. O sea, por eso hay que trabajar sobre que conozcan el cambio, los motivos del cambio, eh, y que deseen hacerlo. Entonces, hay que trabajar sobre eso, sobre que deseen hacer ese cambio. Entonces, a veces uno tiende a ir contra la persona más que contra las motivaciones. Entonces, ahí me parece que está la clave de cómo se utiliza un liderazgo. Eh, de hecho, ahora cuando veamos el modelo de Kotter, es un poco más despersonalizado. O sea, si quieren ahora cuando lo expongo, van a encontrar la diferencia. O sea, es unos directivos intentando implementar un cambio cultural o un cambio fundamental en una masa de personas, sin pensar en el pensamiento individual. Acá se habla mucho de cómo tiene que transitar la persona para que efectivamente se genere el cambio. Entonces hay que monitorear uno por uno que haya pasado por esas 5 etapas. La del conocimiento, la del deseo, la de... Perdón. Que haya pasado las 5 etapas. Entonces, digamos, ser consciente, de tener el deseo, de conocer cómo hacer el cambio y tener la habilidad de hacerlo. Entonces, es como subir una escalerita. Después en el modelo de Kotter es otra dimensión, es como más, digamos, más vuelo de pájaro. Acá habla de algo más individual, como decía Marcelo, que puede ser aplicado a cualquier tipo de cambio, incluso en automonitorearse a uno mismo para hacer cambios personales. Bueno, si alguno tiene alguna otra, sí, Ahí te paso, Ariel, justo en el chat, lo que estaba diciendo es, bueno, que está más enfocado en un trabajo no solo técnico, sino conductual. Sí, es cierto, ¿no? Es lo que estabas comentando vos recién. sí, exactamente. Bueno, continuamos con el siguiente modelo, si ninguno quiere aportar nada más. Ok. A ver. Bueno, a ver, como les explicaba, el proceso de los 8 pasos, perdón, el proceso de los 8 pasos para liderar el cambio que propone Kotter se enfoca en una serie de recomendaciones para una dirigencia de una organización o de una sociedad o un grupo de personas para influir sobre esa masa para un cambio que puede ser cultural o específico, pero tiene que ser un mensaje que sea transversal a un montón de cosas. Generalmente esto está bueno para cambios culturales. Y menciona estos 8 pasos, que es crear un sentido de urgencia para movilizar a la gente. Después, construir una fuerte coalición, o sea, buscar aliados, o sea, no estar solo frente no estar solo liderando el proyecto. Después, el siguiente paso es formar una visión estratégica, o sea, bueno, ahora lo vamos a profundizar, y después poder comunicarla. Ahora vamos a seguir admitiendo a la gente. Acá, dependiendo de la bibliografía, algunos dicen eliminar barreras, otros dicen permitir acción quitando barreras. Puede sonar muy agresivo, pero lo vamos a dejar así. Permitir la acción
quitando barreras. Después, generar triunfos a corto plazo. Esto es importante, empezar de menos a más, para poder empezar a capitalizar los avances. Después, mantener la aceleración, o sea, ir de menos a más, y después instituirlo el cambio, que sea algo cultural y que se pueda mantener a lo largo del tiempo. A ver. Ahí está. Crear sentido de urgencia. Hay como una cultura de él, si no está roto, no lo cambie. No sé si alguno lo escuchó en las organizaciones. También podemos verlo como, si no me doy la cabeza contra la pared, o las cosas no explotan, no me preocupo por solucionar las cosas. O sea, somos hijos del rigor. O sea, realmente nosotros no nos preocupamos, o sea, nos preocupamos siempre por lo urgente. Entonces puede ser que el tema sea sumamente importante, pero nuestra energía está enfocada en las cosas que son urgentes nada más. No todos están enfocados en lo que realmente es importante y tienen el tiempo para poder dedicarle a eso o para pensar en eso. Entonces, es importante crear el sentido de urgencia, porque puede ser que querramos influir en algo que es importante, pero para esa persona no es algo urgente. Presentarlo como evitar una amenaza o aprovechar una oportunidad. ¿Sí? O sea, puede ser evitando un costo o maximizando un ingreso. Esto puede salir de un análisis FODA. Después, el siguiente paso, que es construir una fuerte coalición, hay que identificar y aliarse con líderes del cambio, pero en distintos niveles. Incluso fuera de la organización podría ser. No sé, no quiero meterme en camisa once varas, pero pueden ser incluso líderes religiosos, aprovechar sobre cultura. Todo depende del tipo de cambio que se quiera implementar, ¿sí? Pero la idea es que se busquen líderes de cambio que sean a distinto nivel. Para que el mensaje sea, para que a través del mensaje poderoso se ayude a propagar rápidamente el respaldo de ese cambio. Una recomendación que hacen es que sea en forma constante, o sea, que no sea una acción de única vez, sino que sea repetida y sistemática a lo largo del tiempo, y que sea público, ¿sí? No sea algo privado, sino que sea abierta la discusión y la comunicación. Después, acá habla de compensar áreas débiles con cantidad de miembros. Leí en uno de los, de los resúmenes esta recomendación y me pareció que valió la pena hacerlo. Por ejemplo, si estamos en una organización donde tenemos un área específica, o una oficina, o una gerencia, donde es difícil implementar ese cambio cultural, una de las recomendaciones que hacen es incorporar gente nueva ya con esa idea incorporada. O sea, hacer una fuerza de masa. Puede sonar agresivo, pero es una de las recomendaciones que hace el libro y la verdad que se usa. Si uno ve en la práctica, muchas veces se utilizan ese tipo de estrategias. Bueno, acá viene lo más importante, que es formar una visión estratégica. Hay que identificar cuáles son los valores fundamentales a incorporar, formular una visión clara y concisa. ¿Sí? Todo cambio tiene un principio fundamental y tiene que ser cortito, fundamental, y del cual deriva el resto del cambio que uno quiere, que quiere que se desarrolle. Entonces, después del, digamos, después de la visión, se elabora una misión que sea una o dos oraciones con lo más importante. También se tiene que hacer una estrategia lógica para alcanzar esa visión y hay que asegurarse que todas las partes interesadas puedan comunicarlo en forma clara y concisa. ¿Sí? No sea algo que, bueno, esta es la visión, pero no sé cómo explicárselo a mi abuela.
sea, mientras más clara y concisa y comunicable sea, más efectivo es la implementación del cambio. Después, utilizar material gráfico para trazar los nuevos sistemas y procesos. O sea, obviamente que hay determinado nivel de escala, y eso dependiendo del tipo de cambio que uno quiera liderar. Pero el material gráfico tiene mucho impacto. Después, la necesidad de comunicar la visión. O sea, el objetivo es obtener la aceptación de todos, o por lo menos de la mayoría de la gente, pero la idea es que lo acepten todos. Para comunicarlo hay que ser convincente y persuasivo. Hay que intentar relacionar esta visión con o sea, con todo, desde las operaciones de la empresa hasta la motivación del personal, o sea, que sea algo que coloree toda la organización, o sea, que realmente sea la cultura de la organización. Y también compartir ese material gráfico que mencioné en el paso anterior. Hay que enfrentar las preocupaciones y las inquietudes de las personas en forma pública y llanamente. Acá vuelven a insistir con que sea público. O sea, estamos hablando de un liderazgo de masas. Es como si el presidente de una empresa estuviese hablando a todos sus empleados en un auditorio. Eso sería el tipo de recomendaciones que están haciendo. Y después hay que comunicar sistemáticamente esta visión, de modo que se demuestre cuál es la urgencia y los beneficios para llevar adelante ese cambio. Bueno, acá estaba lo que mencionaba antes. En el PMO, en el PMBOK, habla de eliminar los obstáculos. Hay un montón de libros que lo plantean de esa manera. Esos obstáculos pueden ser procesos, pueden ser estructuras, puede ser la cultura organizacional misma, o sea, la cultura anterior, o incluso puede ser puede ser la cultura social, ¿sí? O bien puede ser una resistencia personal o de un grupo de personas. Hay que evaluar cuál es la disposición y el alineamiento de los distintos niveles de la organización y viceversa. Yo pongo acá que hay que sincronizarlo. O sea, en general, en una estructura grande hay supongamos una gerencia, hay subculturas. O sea, no piensa de la misma manera en sistemas que en recursos humanos, que en ventas, que en producción. Entonces, hay que asegurarse de que cada de esas subculturas esté sincronizada con esa cultura. O sea, que estén alineados. Ese trabajo hay que hacerlo. Después, identificar quiénes tienen mayor resistencia al cambio y cuál es el motivo de la resistencia, para crear soluciones proactivas. Se recomienda premiar y reconocer a los que apoyan y los que implementan el cambio. Y yo recomiendo evitar una casa de brujas, ¿sí? Ir más por el lado de la motivación personal que a la persona en sí. Después está la recomendación de crear los triunfos a corto plazo. Hay que identificar ganancias rápidas y fáciles. Es interesante arrancar con proyectos que tengan bajo costo y que tenga plazos cortos, incluso alcances acotados, para poder utilizarlo a modo de ejemplo y que ese proyecto también pueda escalar, o sea, se puede utilizar de base para los próximos proyectos y vaya sirviendo como ejemplo y poder construir encima de eso. Y una recomendación que hacen es que esos proyectos no requieran la aprobación o la intervención de quien quizás se oponga a ese proyecto, como para no tener los enemigos dentro de la misma base del cambio. Y obviamente que concretarlo, o sea, si uno arranca en el primer paso y fracasa, hay que elegir un proyecto que sea fácilmente concretable. Y después premiar a los miembros que son esenciales para cumplir esos objetivos. Va de la mano con elegir bien la coalición de líderes y quiénes van a ser tus aliados en ese proceso. Después, la 7 es mantener la aceleración.
En el PMBOK habla de construir sobre el cambio, o sea, hacerlo fundamental, entiendo yo. O sea, sobre lo que ya vamos construyendo, ir utilizando una sinergia. Después, analizar qué salió bien y qué salió mal después de cada victoria. O sea, hacer un balance para, digamos, no insistir sobre un error, básicamente. Y después establecer objetivos de mejora continua que sean cada vez más ambiciosos. Para que puedan generar un impulso que sea exponencial. O sea, que en vez de que sea lineal, digamos, el cambio que sea cada vez más acelerado. Después, en paralelo, seguir atrayendo partes interesadas, cada vez más influyentes, o sea, seguir buscando aliados y más agentes de cambio. ¿Sí? O sea, que la escala del cambio sea cada vez mayor. Y por último, una vez, supongamos que llegamos a un nivel aceptable de cambio, que sea culturalmente aceptado, hay que instituirlo, o sea, anclar los cambios a la cultura, ya sea de la empresa, social o donde estemos, en el ámbito que estemos trabajando. Entonces, una de las estrategias es compartir historias de éxito. ¿Sí? Como un caso se demostró que esta filosofía funciona porque pudimos implementar este software. O ganamos esta cuenta y entonces la empresa duplicó sus ingresos. O sea, que sea una historia, digamos, con poder y que sea real, obviamente. Después, seguir con los reconocimientos y honrar la contribución de los que aportan para ese cambio. Después, inculcar los valores fundamentales del cambio en tanto el plan de inducción de la organización como el plan de sucesión. O sea, hacer no sé llamarlo barrera, pero asegurarse que los que entran con esa filosofía y los que se mueven dentro de la empresa no arrastren filosofía antigua. O sea, que los que sucedan a nuevos puestos jerárquicos tengan incluido esa visión. Y después mantener el legado. Bueno, seguimos de vuelta con los aportes individuales. Pedro, ¿te puedo hacer una consulta? Por supuesto, Karina. Buenísimo. Primero, buenas noches. Sobre el punto 1, si mal no recuerdo, creo que decía generar la necesidad de urgencia. Puede ser. El sentido de urgencia. Crear ¿Me sentido podrías de urgencia. dar como que un ejemplo de la vida real? No sé, soy muy visual, entonces como para más o menos estar enfocada en eso. Bueno, primero tenemos que agarrar un caso concreto. De hecho, ponelo vos el caso concreto. O sea, imaginemos, no sé, una empresa que quiera implementar la filosofía de metodologías ágiles, o sea, los principios ágiles. ¿Sí? Entonces, tenemos un departamento que está en funcionamiento y está desbordado de trabajo. De hecho, tiene que hacer horas extras. Y de repente viene el presidente de la empresa y dice, bueno, a partir del año que viene, la empresa va a empezar a trabajar con esta filosofía de trabajo, con la metodología ágil. ¿Cómo hacemos para que ese departamento, que está sumamente desbordado de trabajo, por lo menos entienda cuál es la necesidad de trabajar de esa manera, de cambiar de forma de trabajo? Porque está trabajando todo el tiempo sobre lo urgente. Y el cambio del presidente de la empresa pretende que eso es lo importante y necesitamos que reemplace el día a día a poder trabajar sobre el cambio cultural. No sé si me explico. Sí, sí, te voy siguiendo, pero ahí en ese caso se podría aplicar, no sé, como lo que dijimos de la metodología anterior, como que venderles cuáles serían los beneficios de trabajar con esta nueva metodología. ¿Podría ser algo así? Sí. A ver, hay que ver cada caso porque uno puede generar un sentido de urgencia y puede no ser viable para la persona implementar el cambio porque realmente tiene cosas más urgentes. Y
Pero acá lo que plantea Kotter es poder vender, o sea, poder explicar cuáles serían las ventajas de utilizar esa nueva metodología. O sea, qué va a ganar tanto la empresa este, como su departamento o personalmente cada uno de los empleados utilizando esa nueva metodología. Sí, ¿Me mira, explico? yo estaba pensando recién, o sea, que la compañera de sala justo pensó en un ejemplo, y yo estaba pensando, o sea, por lo primero que dice acá, o sea, que, digamos, si no está roto no lo cambies, que, digamos, la cultura organizacional, o a lo mejor es una organización muy tradicionalista, que a lo mejor siempre hizo lo mismo, y generar un cambio para ellos muy problemático. Problemático no solamente por la parte económica, sino que puede ser también por la parte cultural, ¿no? O sea, que no están acostumbrados al cambio, y que ese cambio debe ser planeado hasta de la dirección o de la alta gerencia o de la alta dirección hacia abajo. Más o menos por lo que estuve siguiendo acá, para la implementación de este método. Más que nada, lo que creo es que se habla de líderes, se habla de que, digamos, el cambio viene de arriba hacia abajo, que ahí no hay, digamos, algo democrático, si se puede llegar a decir, que venga, digamos, como el otro método, que venga de abajo hacia arriba, sino que acá me parece que los cambios van a venir de arriba hacia abajo, y el que no se adapte, tanto sea por medio de formaciones o por medio, digamos, de otros métodos, queda fuera, ¿no? Me parece que, o sea, es rígido, pero para esa clase de organizaciones creo que es la única forma que sirve, que se puede llegar a implementar. Sí, ahí comento en base a lo que estaba preguntando Karina y también ahí comentando Marcelo. Tengan eh, presente, la teoría esta de Kotter es más o menos de comienzos del milenio o del siglo, 2001. Y veníamos de una época en la cual en los 90, los que estábamos trabajando ya en esa época, y uno, no sé, en una de esas estaba en una gerencia o lo que está, donde estuviera trabajando, lo que estaba de moda en los 90 era la famosa reingeniería de procesos. Ahora hay un poco de mala, digamos, de mala fama de ese tipo de procesos que en general fueron bastante sanguinarios de desarmar unidades de negocios, hacer mergers, etcétera. Pero bueno, en esa época era la moda. O sea, se contraponía con un movimiento que por un lado era el del toyotismo y el lean, y por el otro lado teníamos lo que era el- la reingeniería de procesos. Entonces, eso se ve reflejado en toda esta teoría del cambio, en donde, como recién decía Marcelo, arriba se decidía ejecutar un cambio en toda la organización y se ejecutaba. Y era eliminen a los que no están eh, de acuerdo, juntemos los procesos, y había poco de pensar en la gente, etcétera, sino en cómo buscar eficiencias y de hacer más rentable de la empresa, y que eh, sea el EBITDA o el EVA o lo que sea, mejorara. Entonces, hay que también meter algo de contexto para entender estos 8 pasos de Kotter, y que sí, seguramente en una estructura más vertical, en donde todo funciona de esa manera, va a ser más fácil hacerlo porque ya todos están acostumbrados a obedecer o ir para ese lado. Incluso puede funcionar en una sociedad misma, o sea, en donde no haya autoridad formal frente a una masa. O sea, acá hablamos digamos, de transmitir un mensaje y convencer a la gente para que actúe de una forma determinada. Es una forma de liderazgo que puede ser aplicado no solo en una organización formal o económica. Este, Eso veo yo. Y el tema de la resistencia al cambio, o sea, uno tiene que, si uno mira para adentro, el cambio es costoso para todos. O sea, uno hace un análisis en costo-beneficio de, bueno,
como vimos en el modelo anterior, ¿qué hay para mí? Si yo cambio, ¿cuál es la ventaja de cambiar? Porque a veces eh, cambiar de forma de pensar o cambiar de esquema de pensamiento es muy costoso. Y después trasladarlo a todas las cosas que uno hace. Entonces, como es costoso, la gente tiende a postergarlo o ni siquiera a evaluarlo, porque si no, esto no funciona, esto está de moda, bueno, qué sé yo. Entonces, el tema de generar sentido de urgencia, cómo generás la urgencia, puede ser generar urgencia en forma positiva, vendiendo, ¿cómo se llama? Siendo persuasivo, o incluso vos podés generar urgencia, mirá, si vos no haces esto, corre riesgo tu puesto en la empresa. Eh, Habla de generar urgencia, ¿cómo? No lo especifica muy bien. Sí, Por lo ahí menos, hay un tema de empatía. En realidad, si uno va tanto al ADCAR, que dice tomar conciencia, es un poco lo mismo. O sea, cuando uno toma conciencia de la situación en la que está, el cambio se hace necesario. Si uno dice, bueno, y es lo que hablábamos antes, la dirección está consciente de eso, o sea, ya pasó, empezó a tomar conciencia de la necesidad del cambio y de la situación en la que está, ve las amenazas, y entonces en base a eso fue evolucionando y empezó a ver para dónde tomar la decisión. La falta de comunicación es la que trae esta cosa de decir por qué la gente no lo entiende. Y es esa falta de empatía. O sea, pensar que es toda una máquina y uno dice, mando un decreto y todo empieza a funcionar, o mando un procedimiento y todo el mundo lo empieza a obedecer. Entonces, este crear sentido de urgencia, en realidad lo deberíamos traducir en nuestra época como entender que uno tiene que acompañar a toda la gente y explicarle en qué situación está la organización, para que lo mismo que entendió uno desde arriba, lo pueda entender el resto de la gente, interpretarlo y por qué hay que hacer esos cambios. Ese es el sentido de urgencia. Sí, y estaba pensando también en el término de urgencia, como dijo Bauman, que estamos en una sociedad, digamos, posmoderna, donde todos los cambios son líquidos, en donde este cambio, esta sociedad vertiginosa, eh, donde cambia automáticamente minuto a minuto, segundo a segundo, yo creo que el tema de un cambio en urgencia puede ser, digamos, algo que sea de hoy para ayer. Entonces, esa sociedad verticalista, como bien dijo Pedro, me quedé pensando en otro paso que habían mencionado, como que los primeros cambios son de crecimiento, de muy poco crecimiento, y que después que se generan los cambios que la gerencia o transmitiendo la misión, digamos, de la organización se pueden lograr, después el cambio es muy rápido. Justo estaba pensando en eso, digo, qué interesante que es, porque esto, digamos, es un método muy, muy conservador, no sé si te cabería la palabra esa, pero por lo que noto, o sea, es vertical, es, digamos, tradicional, porque son para organizaciones tradicionales, muy verticalistas, que se dice lo que el líder o el jefe de la empresa o organización desea, los cambios que desea. Los cambios son los primeros cambios que se logran son muy pequeños, y después cuando se logra hacer el cambio son muy veloces. Por lo menos es lo que entendí de acá del método. Sí, pueden serlo o puede ser que no funcionen. Acá algo que estaba comentando Ariel antes de darle la palabra a Julio. em, Acá dice, bueno, y si la conciencia de urgencia surge del mismo proceso reflexivo del colaborador o equipo en vez de que sea impuesto por alguien más, sí, es como que en este caso no se está tomando en cuenta eso, por lo menos en esta metodología. Seguramente si el colaborador eh, siente que hay que hacer un cambio, lo va a tener que ir elevando y llegar hacia arriba para que después baje. Julio. Sí, yo quería también como dar un punto de vista a la pregunta, y
y ubicarla en los proyectos. Yo pienso que en todo proyecto, cuando se ejecuta, y sea el proyecto de una entidad, de una empresa, eh, siempre es necesario, pues, para el éxito de estos proyectos, gestionar el cambio. Entonces, ese primer punto de la urgencia del cambio, viéndolo como la necesidad del cambio, puede, si no se utiliza de pronto esa estrategia o puede ser muy efectivo utilizarla, el fracaso de los proyectos se puede dar. Lograr ejecutar un proyecto y no lograr gestionar el cambio es una de las, estadísticamente es una de las razones para que los proyectos fracasen. Y bueno, el ejemplo de Pedro va en ese sentido también. El querer ejecutar un proyecto de agilidad de una entidad y eh, buscando que esa entidad evolucione, por ejemplo, no se quede rezagada, se vuelve necesario, se vuelve urgente, y creo que ese es el primer punto para atacar el cambio. Ahí también cabría. Eso era. Gracias por el aporte. Ahí volvemos a Pedro porque son como las 8:10 y todavía creo que le queda algún tema por desarrollar. Así que así lo dejamos Sí, completar. sí, que queda el último modelo que es simple, es más cortito. Quería preguntar si estaba satisfecha Karina con los comentarios. Sí, sí, me quedó claro. Es que, o sea, me sonaba como que un poco fuerte la palabra urgencia, entonces no sabía cómo categorizarla, si la comparaba a los otros proyectos que yo he llevado, pero buenísimo, gracias por los aportes. Bueno, gracias a vos, Karina. Ahora continúo. A ver. Bueno, por último tenemos el modelo de transición de Bridges, que habla de la comprensión de lo que ocurre psicológicamente, lo que le ocurre psicológicamente a los individuos cuando se produce un gran cambio organizacional. O sea, acá habla de cómo le impacta a cada uno, digamos, un cambio grande. O sea, tiene que ser de alto impacto, no un cambio pequeño. Y habla de la parada de transición, que es un proceso psicológico en el que las personas aceptan gradualmente los detalles de la nueva situación y, bueno, y los cambios que conlleva. Entonces tiene estas tres etapas. Para entenderlo con un ejemplo tonto, yo me imaginé, por ejemplo, una ruptura amorosa, un divorcio. ¿Qué pasa? O sea, nos puede pasar exactamente estas mismas cosas. Por ejemplo, terminar, perder y dejar ir. Cuando se introduce el cambio, las personas pueden sentir estos sentimientos: miedo, ira, disgusto, incluso incertidumbre o negación. Y obviamente una resistencia a ese cambio. O sea, frente al impacto uno pues siente todo eso. Generalmente es algo traumático. Se tiene que hacer un duelo. Después entramos en la zona neutral, que es donde se implementa el cambio, es donde ocurre, porque todo esto puede ocurrir en la previa incluso. O sea, cuando el cambio es inminente y todavía no se produjo. En la zona neutral, que es cuando la implementación del cambio, durante durante la implementación del cambio, las personas pueden sentir frustración, resentimiento, confusión y ansiedad. La productividad puede disminuir en la curva de aprendizaje. Uno tiene que empezar a moverse en la nueva situación. Puede ser una situación transitoria o directamente ir a la nueva situación. Pero en ese momento uno tiene que adaptarse y hacer cosas nuevas o aprender a hacer cosas nuevas, entonces disminuye la productividad. Entonces uno tiene que tener en cuenta eso, que incluso aunque lleves bien psicológicamente el proceso, se espera una baja de la productividad por la curva de aprendizaje. Y acá habla, digamos, de un estado psicológico preferible, que en otros casos las personas pueden volverse creativas, innovadoras y apasionadas por probar nuevas formas de trabajo.
Acá está cuando en realidad digo, me costó mucho el divorcio, pero la verdad que estoy mejor ahora. Y tengo tiempo para mí, y puedo ir al gimnasio, y puedo conocer gente nueva, o, no sé, cambiaron la oficina, cambió mi jefe, y la verdad que es mucho mejor el jefe. Yo tenía miedo, pero ahora las cosas, aprendo cosas nuevas, estoy creciendo profesionalmente, aprendo metodologías que antes no conocía y son muchísimo más productivas. Entonces uno empieza a enamorarse de ese cambio y es lo que uno tiene que intentar contagiar, ¿sí? Que las personas se pongan psicológicamente de esta forma. Y después está la última, que es el nuevo comienzo, en que aceptan el cambio, incluso lo aprecian y se vuelve más adepta a las nuevas habilidades. No sé, de repente no cocinaba, ahora sé cocinar y me vuelvo un chef internacional, para hacer una exageración tonta. Y obviamente las nuevas formas de trabajo. Entonces se vuelven más abiertas al aprendizaje y de hecho se sienten más energizadas. Bueno, era simple el modelo, así que escucho comentarios. Sí, me pareció excelente el ejemplo que pusiste del divorcio. La verdad que muy gráfico, se entendió a la perfección. Y yo creo que, mira, de los tres modelos, a mí se podría mezclar el primero con el tercero. Me parece que son muy correlativos. ¿Por qué? Porque en el primero hablamos de conciencia, en el tercero hablamos de una transición, o sea, de los cambios que se pueden producir en la transición. También tenemos lo que es poner la zona neutral, que también, o sea, en el primer método, las ganas de deseo, las ganas del conocimiento. Y después, la generación de un nuevo comienzo es cuando, por ejemplo, en el primer método ya capturaste la capacidad y después tenés que hacer un refuerzo para sostener el cambio. Me parece que entre el primer método y el tercer método se complementan perfectamente. Sí, ahí complemento lo que estaba comentando Marcelo. Ahí lo que podemos ver es que quizás el último modelo, que es el de Bridges, se parece, si uno recuerda, a los modelos de duelo de Kubler-Ross o algún otro similar de la curva S, en donde uno va pasando por esas distintas etapas. Quizás están resumidas en tres, pero a la larga, cuando uno va leyendo las oraciones, están esos pasos. Y la metodología, en realidad, ADKAR es más un modelo de cómo gestionar el cambio, mientras que el modelo de transición de Bridges es más un modelo psicológico de comportamiento de la gente. Entonces, en realidad, el modelo de ADKAR, los pasos que a uno le va prescribiendo como método, están vinculados con el modelo de comportamiento, sea el de Bridges o sea el de Kubler-Ross, etcétera. Entonces ya está, como bien mencionó Marcelo, esa correlación de entender cómo supuestamente todos nos comportamos ante un cambio, que sería el modelo de Kubler-Ross o el de Bridges o alguno de esos parecidos, y por el otro lado, la metodología, que es cómo llevar o gestionar el cambio, que podría ser el ADKAR, que justamente complementa esa teoría de cómo funcionamos o nos comportamos ante un cambio. Entonces, por eso esa complementariedad que notaste. En cambio, el otro es un tanto diferente, porque no está tomando en cuenta justamente toda esa transición, sino lo ve más de un lado de, no digo látigo, pero en el caso de Kotter es como que, bueno, si uno es como que no piensa tanto en los sentimientos y va en, bueno, hago esto y la gente va a funcionar de esta manera.
Bueno, yo tengo un par de, a ver, voy a compartir de vuelta pantalla. Tenemos 10 minutos, no sé si tienen ganas de seguir en el evento, pero tengo acá a ver, llegan a ver la pantalla. Ahí está. Sí, perfecto. Habíamos hablado estos temas de debate, digamos, qué tan complementarios son los modelos que acabamos de ver, incluso podemos complementar con otros modelos. Una de las inquietudes que podemos llegar a tener es qué actitud tomar frente a la resistencia al cambio, qué tan cuestionables son los cambios cuando nos imponen un cambio, o cómo serían cuestionables. La necesidad de trabajo en equipo entre los que planifican un cambio y los que lo van a ejecutar, o los stakeholders, a quienes aunque no lo ejecuten, son interesados porque van a estar afectados en el mismo cambio. Tipos de liderazgo, esto pueden ser cosas que podemos ver en eventos siguientes. Hablar sobre política de palo y zanahoria, o sea, no sé si todo el mundo conoce, digamos, el concepto, es algo creo que del 80. Y después, si alguno puede aportar sobre errores comunes en la implementación de estos modelos o implementaciones exitosas, algún caso puntual, y alguna lección aprendida que hayan vivido en su ambiente de trabajo. Sí, mira, me parece muy importante lo que vos hablaste sobre liderazgo, porque creo que uno siempre habla de liderazgo y hay diferentes clases de líderes. Muchas veces uno dice, no, yo soy un buen líder y sinceramente no lo es, o es para uno pero no para los demás. Me parece la palabra liderazgo es muy importante. Y después también sobre las lecciones aprendidas. Bueno, voy a traer un ejemplo simple. Yo vengo del área de lo que es la calidad, y recuerdo, a ver si mal, en qué año debe haber sido esto, haber sido en el año 90 y tantos, ponerle 95, 98 por ahí. En la empresa querían implementar lo que era las 5 S, orden y limpieza 5 S. Entonces, bajó la orden muy parecida, digamos, al segundo método de Kotter, de la dirección hacia abajo. Habían mandado a muchos compañeros de la empresa a Japón a formarse en esa tecnología, en esa metodología, que bueno, que era nueva acá en la región. Había muy pocas empresas que la estaban utilizando, es más, te diría casi ninguna en este momento. Yo trabajo en el rubro automotriz. Y implementamos el método de las 5S, con un tema que yo siempre lo digo, o sea, era como vos dijiste ahí la otra palabra, la de la zanahoria La y el política del palo y palo, la ¿no? zanahoria. El palo y la Sí. zanahoria. Porque se hacía 5S, pero con una premiación. Entonces, el tema fue lo que las primeras premiaciones estaban bien hechas, había evaluaciones, había, digamos, muy, muy buenos, se había avanzado mucho en lo que era la parte 5S, no veías un solo papel tirado, digamos, en el piso, demarcaciones y zoning en todos lados, la segregación de residuos se cumplía. Ahora, el tema fue cuando esa herramienta se empezó a bastardear. Perdón, no sé si está bien dicha la palabra, ¿no? O sea, pero se empezó, digamos, a mal manejar y ese rédito económico se tomó como un beneficio propio. Entonces, ya no había evaluaciones objetivas, se hacía todo, digamos, por el solo hecho económico. ¿Y qué pasó? Cuando se levantó, digamos, ese plus, ese mérito que daba, digamos, a la zona 5S limpia, esa gestión se derrumbó. O sea, este, eso me pareció, me trajo a la memoria lo que era el padre de la zanahoria, porque en el momento veníamos todos corriendo tras la zanahoria, nos sacaron la zanahoria y nos pegamos a la cabeza contra la pared. Y
y me pareció también, o sea, emularlo, digamos, con lo que era el segundo método de Kotter, que había sido, digamos, implementado de arriba para abajo, ¿no? Ahí, gracias, Marcelo. Eh, yo también tengo uno de 5S en otra automotriz. Y ahí también, en realidad la urgencia surgió de arriba hacia abajo, eh, porque justamente hicimos una visita a otra automotriz con el vicepresidente de producción, y cuando fuimos a ver la otra planta nos maravillamos de cómo tenían la planta, y no era una planta japonesa. Entonces, mientras volvíamos a nuestra planta, en el auto me agarró el vicepresidente y me dijo, desde mañana tenemos que estar mejor que ellos. O sea, ahí apareció la urgencia. Eh, Palo y zanahoria. Eh, no teníamos demasiadas zanahorias ahí, pero sí tratamos de crear, sí, no nos metimos con lo que eran incentivos con plata. Y sí tratamos de poner un incentivo de competencia casi natural, y por otro lado sí, una especie de premiación simbólica de una sola vez. O sea, cada vez que alguien llegaba a estar primero, eh, tenía un premio que era la visita de los familiares a su sector y visitar toda la planta, obviamente. Entonces, eso nos funcionó muy bien, porque una vez que la gente lograba cierto nivel, es como que lograba esa visita de la familia. Y una vez que estaban con eso, claro, tenían la camiseta puesta, por lo cual no lo largaban. O sea, una vez que la familia fue, conoció la planta, vio dónde trabajan, ellos le explicaron qué hacían y cómo lo habían mejorado, es muy difícil después tirarse para atrás. De hecho, durante las meriendas uno iba hablando, escuchando, y qué sé yo, alguien que le decía a la pareja que trabajaba en Honda, y vos te querés ir de acá y te quejás y qué sé yo, mirá dónde estás trabajando. Entonces, em, ese tipo de incentivos sí creo que son interesantes y hay que explorarlos. Sí, a nosotros particularmente una empresa francesa, no, no la japonesa, la mía es de origen francés, pasó eso. O sea, se incentivó a la gente. Muy bueno, me pareció muy correcto lo que dijiste, la verdad, sinceramente, muy buena idea. Nosotros también hicimos jornada de puertas abiertas, invitamos a todas las familias también, y fue una experiencia única, inolvidable, y creo que de los 30 años que yo llevo trabajado en la empresa, fue uno de los días más hermosos de mi vida, que tengo lleno de recuerdos. Es más, a la salida nos dieron relojes de pared con Peugeot, que todavía lo tengo acá en mi casa. Y la verdad que, bueno, es lo que vos acabas de decir, o sea, uno ya se siente con el sentido de pertenencia, ¿no? Nosotros fuimos a visitar la planta de Peugeot, de ahí fue que volvimos y el vicepresidente me dijo, Ah, no mira vos. podemos tener 5S tan mal. Bueno, no, Fue el ejemplo de ustedes el que cundió y puso la ¿y urgencia. en qué año fue que estuviste? Ahora está, eso fue cuando me pasaron de comercial a planta, así que fue 2015. Claro, bueno, no, yo te estoy hablando Ujú, de los inicios, años 95 en adelante, que fue la certificación ISO, en donde ujú. después todo el área de auditores internos de gestión de calidad los mandaron a Japón a hacer una formación. Cuando vinieron con las 5S y todo eso, ahí fue lo que se propuso, el incentivo. Ese incentivo, ya te digo, nos dimos cuenta que no daba resultado porque la gente, al sacarle, después de perder el incentivo, ya era un derecho adquirido. Y bueno, y todos, por más que no hacían, digamos, que no salían en buenas auditorías de orden y limpieza o 5S, querían cobrar ese incentivo. Después sí, se sacó a partir del año, creo, el año 2000 más o menos se sacó ese incentivo, pero bueno, fue un problema sacarlo, ¿eh? Sí. Y bueno, la verdad que te agradezco las palabras, y me siento orgullo en pertenecer a esa empresa.
Bueno, me contó Ángel que va a poner como incentivo a participar, de que el próximo que habla ahora va a tener gratuito una membresía de 1 año en el PMI. Es el del palo y la zanahoria. Claro. Si conseguís que paguen uno gratis, hacelo. Bueno, fuera, más allá del chiste, que no causó demasiada gracia, quería saber si alguno de los participantes quería aportar algo más, ya sea, digamos, dudas sobre la exposición o un caso práctico, por más tonto que parezca, pues yo hice ejemplos bastante tontos, como habrán visto, sería bien recibido para aportar en debate común. Sí, a mí no sé, siempre parece que hablo yo, pero bueno. A mí me parece que uno de los puntos importantes, digamos, y me voy a meter un poquito con lo que es la norma ISO 9001, digamos que es un poco lo que yo más conozco y más entiendo. Me parece que se incluyó un tema muy importante dentro de esa, de esa norma, que fue el mirar el contexto. O sea, si bien anteriormente se tenía, digamos, el contexto de la organización, más o menos se lo miraba, pero no estaba explícito en la norma, yo creo que a partir de que se incluyó ese requerimiento dentro de la norma, ahí la organización empezó a mirar hacia afuera y empezó a ver de que si no cambia o si no mira lo que pasa a su alrededor, no se puede producir el cambio. ¿Cómo, Marcelo, puede desarrollar un poquito más? Claro, o sea, si bien anteriormente, o sea, todo lo que eran los sistemas de gestión y todo eso, la norma hizo, por ejemplo, la 9001, no tenía explícito dentro de sus capítulos, digamos, lo que es mirar el contexto de la organización. La nueva norma, con su última versión, la 2015, tomó ese concepto de mirar alrededor. Entonces, todas las empresas se ven obligadas en un sistema de gestión a armar lo que es un FODA o un SWOT, como vos bien lo dijiste en tu presentación. Entonces, uno tiene que mirar no solamente el cliente interno, sino el cliente externo y lo que pasa alrededor de la organización. Es separarse y mirar qué es lo que pasa alrededor de tu organización, te da input para poder fomentar el cambio en tu empresa. Si vos estás encerrado y estás caminando como un caballo, digamos, de Loria, con tus orejeras, y dar vuelta, dar vuelta, dar vuelta, siempre lo mismo, nunca vas a poder mirar a tu alrededor para que el cambio se produzca. Este, Más o menos ese sería el concepto de cambio. O sea, cambio puede haber mucho, puede haber cambios grandes, cambios pequeños o cambios transversales dentro de una organización. Los cambios se producen a veces digamos, porque se te actualizó un documento, vos tenés que actualizar un documento de gestión y ahí se produce un cambio. O sea, tenés que hacer todo, digamos, un plan de cambios para llegar a buen puerto ese cambio. O sea, tenés que formar a la gente, capacitarla, tenés que seguirla, tenés que ver si ese cambio es eficaz y eficiente. Siempre, digamos, los cambios yo creo que no solamente se deben medir por la magnitud, sino también por la efectividad. O sea, vos podés hacer un cambio chico y ese cambio chico te derrumbó toda la empresa. Y podés llegar a hacer un cambio grande y sin embargo tomaste todas las medidas y ese cambio llegó a buen puerto. Sin embargo, un cambio chiquito que vos hiciste, un pasito que vos diste, lo diste mal, te tropezaste, te doblaste el pie, te quebraste y te caíste. O sea, uno no tiene que minimizar los cambios. No porque sea un cambio grande o un cambio chico, lo vas a encarar de diferente manera. Yo creo que por eso me quedé pensando en lo que fue el método, digamos, el primero, de ADKAR, ¿no? Que era paso por paso, digamos, y bien establecido, o sea, te iba dando los lineamientos para que vos puedas llegar a buen puerto con un cambio, sin importar la magnitud del cambio, ¿eh? Claro. No sé si quedó más claro el concepto. Muy claro. Por último, Ángel, tenemos en el chat lo que comentó Ariel. No sé si lo querés leer o ya lo mencionaste.
Un segundo. Bueno, acá dice, excelente presentación, gracias por el tiempo dedicado. Más que una experiencia personal, me gustaría preguntarle si experimentaron resistencias al cambio o algún tipo de desafío en algún proceso y cómo sortearon ese obstáculo y con qué modelo trabajaron. Ok. Eh, medio que nos estamos pasando, pero yo por lo menos te puedo compartir un caso a nivel personal, o sea, a nivel individual. Estaba implementando como consultor externo 5S en un sector piloto en una pyme argentina. Y estaba dando la capacitación a algunos de los operarios que trabajaban en el sector piloto. Entonces, lo que me empezaron a decir algunos fue, mira, no, está todo lindo, todo lo que explicás, qué sé yo, cómo son las 5S, etcétera, pero al dueño no le importa, al gerente menos, y va a pasar y todo va a volver a ser igual, y entonces ¿para qué hacemos todo este esfuerzo y no sé qué? Entonces ahí tenés justamente esa resistencia al cambio fuerte o ni siquiera, no sé si resistencia al cambio o resignación o lo que sea. Entonces, desde el punto de vista de los superiores es como que, eso es resistencia pura o no quieren nada o no quieren cambiar, etcétera. Esa es una manera de interpretarlo. En realidad, entonces me quedé hablando con esa persona y le empecé a explicar. Le digo, mira, pensá que justamente lo que habla la metodología, digo, pensá a título individual, no que quede 5S implementado en tu sector, sino lo que yo te acabo de contar, para qué sirven las 5S y cómo vos lo podés aprovechar. Entonces, ¿qué cosas te hacen a vos rezongar o estar caliente o hacerte mala sangre durante el día? Decime 4 o 5 del día de hoy, concreto. Entonces me dice, la bomba que usamos para limpiar los tachos, la dejan tirada por ahí, la tengo que salir a buscar, la tengo que limpiar, chequear si están los filtros, etcétera. A veces tengo que ir a buscar los pedazos, la manguera. Y bueno, si usás 5S a tu favor, va a estar siempre en el mismo lugar, vas a saber cómo, en qué condiciones está y todo el mundo lo tendría que dejar operable. Si lo tomás a favor, tenés todos los días un problema menos, te vas menos caliente todos los días. Otra. Entonces me dice, no, las herramientas quedan por ahí. Bueno, 5S, las ordenás, se ponen entre todos de acuerdo, saben dónde está, ponen un cartelito el que se la llevó, entonces directamente llamás y no tenés que estar caminando por toda la fábrica. Deja de caminar y no te haces mala sangre. Otra. Me dice, no, la escoba y qué sé yo, que andan tiradas por ahí, no las encontramos y también tengo que estar buscándolas por toda la fábrica. De vuelta es lo mismo, le digo, 5S. Entonces, después de que le fui contestando 4 o 5, se quedó pensando y me dice, no, pero igual a nadie le importa y no sé qué. Digo, pensalo porque digo, te vas a ir con 5 problemas menos todos los días, que todos los días estás rezongando por lo mismo y llegas a tu casa y no estás más, llegas hecho bolsa y no disfrutas a tu familia, cenás caliente, etcétera. O más cansado por lo menos. Esa fue nuestra conversación. A la semana siguiente, cuando volví a la planta, me agarra la jefa de calidad y me dice, ¿sabes que el chico que estaba discutiendo con vos y que era el que más se resistía, 2 días después vino con un instructivo de cómo utilizar la bomba de agua para hacer la limpieza de los tanques, dónde había que ubicarla y colgó un instructivo de en qué condiciones tiene que quedar? Y lo mismo empezaron a organizarse para poner los elementos de limpieza. Entonces, cuando la gente entiende para qué le sirve o qué provecho le puede sacar, mm, ahí no hizo falta ponerle billetes ni zanahoria ni palos. Es simplemente que entienda para qué sirve lo que están haciendo. Y entonces ahí eliminás esa resistencia al cambio. Y él lo Excelente. respondí. Sí, creo que lo dijiste muy claro, Ángel, y el tema de entender el sentido, yo creo que es lo más importante. Muchas veces aplicamos cosas y no le damos el sentido, no explicamos el sentido o el para qué la tenemos que aplicar. Y muchas veces eso crea, digamos, la resistencia al cambio.
Este, bueno, yo me despido, la verdad Sí. que ha sido un gusto compartir con ustedes.